Siempre quise ser mamá. Susafalda. Susafalda. Ajá. La fusión. Exacto, eso me dijo una vez una chica. Es que usted es como las dos en uno. Y yo, ok, suena bonito. ¿Y de dónde viene tu identificación con el feminismo? O sea, ¿cómo llegaste al feminismo? A ver, mi familia siempre ha sido de izquierda. ¿Ok? Es una cuestión ahí como histórica. Mis papás se conocieron militando en un partido cuando eran chiquillos, digamos. Mi mamá me tuvo a los 21, mi papá a los 23 y formaban parte de distintos partidos de la época. Entonces, siempre ha habido una línea muy marcada ahí, ¿verdad? Política en mi familia, siempre se habla de política y somos apasionados, ya Sí. como de militar, ya no tanto, pero entonces eso nos gusta mucho. Entonces como que las ciencias sociales siempre han permeado muchísimo. Ya después, en el colegio que estuve también se fomenta mucho pensamiento crítico, la parte histórica, sociológica y demás, aunque yo me haya ido por el lado de las ciencias. Ujú. Y después de que terminé psiquiatría, o antitos de terminar psiquiatría, empecé a estudiar psicoanálisis. Entonces hice una maestría en psicoanálisis, hice mi análisis personal y ahí de una u otra forma te va permeando y el feminismo es consustancial a todo esto y me considero feminista ya por default, no Ajá. podría ser de otra forma. Es parte de tu manera de vivir. Sí. ¿Qué tiene que ver esa carrera profesional, psiquiatría, luego psicoanálisis, con haberte topado con el feminismo? ¿Cuál es la relación? En psicoanálisis, perdón, estudiamos muchísimas autoras feministas y la concepción, digamos, de la feminidad desde el lugar, digamos, psicoterapéutico de posicionarte horizontalmente con el paciente y entender su subjetividad y tratar de entender la subjetividad femenina, que para Freud siempre fue un enigma, ¿verdad? Freud lo dijo, ¿verdad? Como a las mujeres no las termino de entender. Y después de ahí muchas autoras post-freudianas y el desarrollo que hacen, digamos, del feminismo y también de teoría queer y demás, me fue acercando a ese camino. ¿Qué es el feminismo desde tu punto de vista? La búsqueda de una equidad entre hombres y mujeres, de luchar contra un sistema patriarcal que está instaurado en nuestra sociedad y que se vuelve muy injusto, muy opresor hacia nosotras las mujeres, ¿verdad? Entonces, desde el lugar de privilegio que tengo, como mujer muy privilegiada que soy por mis estudios, por mi clase social, por ser mujer blanca, por ser heterosexual, eh, creo que, sí que es una forma de ver la vida que me permite acercarme a otras mujeres y a que tengan las mismas oportunidades, empezando por mis hijas. Bueno, y tuviste ese privilegio de que la naturaleza te diera esa oportunidad de acompañar a dos chicas, ¿verdad? Exacto. Siempre pensé que iba a ser mamá de chicos. Yo creo que por el mismo susto de saber cómo es este mundo y lo injusto que es con nosotros las mujeres, tal vez. Me tocaron dos chicas. Entonces es muy lindo porque de una u otra forma se repite también la configuración de mi casa. En mi casa éramos mi mamá, mi hermana y yo. Siempre fuimos las tres después del divorcio de mis papás cuando Ok. yo era niña. Entonces ahora yo tengo mis tres propias, ¿verdad? Dos hijas y yo. Y bueno, mi mamá y mi hermana que siempre están muy presentes y bueno, mi esposo que en este caso sí ejerce su paternidad mientras todavía somos pareja y que espero que siga siendo así. Claro, Ujú. claro. Ahora decías, ¿verdad? El problema de cómo el patriarcado se vuelve injusto, ¿verdad? Con las mujeres e inclusive con las minorías. Claro. Yo he pensado que muchísimas veces ni siquiera hacemos el análisis individualmente los hombres, de que inclusive contra nosotros, o sea, es que el patriarcado presupone que hay una figura superior, el hombre mayor, que sabe qué hacer, qué decir y por dónde nos vamos y no cuestione, ¿verdad? Entonces va en detrimento de la sociedad en general. Absolutamente. Y se vuelve súper injusto también con los hombres en ese sentido cuando tratan, digamos, como de salirse un poquito del canasto, ¿verdad? Un hombre que de pronto es muy sensible es como mal visto o censurado, o un hombre que ejerce su paternidad también se le ningunea, para decirlo en buen tico, ¿verdad? Eh, y tiene ciertos mandatos que cumplir que cuando no los cumple se siente muy mal y puede llegar a desarrollar muchas patologías mentales, malestar, que se va en su propia contra. Ayer
mientras estaba entrenando, hablaba con mi entrenador, con mi coach, ¿verdad? Que las tasas de suicidio en hombres son mucho más altas, ¿verdad? Porque consultan menos, porque se permiten expresar menos. Entonces, cuando toman una decisión desde ese malestar tan profundo, son completamente letales, porque no se dan la oportunidad de consultar. La mayoría, el grueso de la población que consulta un servicio de salud mental son mujeres, pero mucho desde esa culturalización de que los que consultan son débiles si van a consultar, Claro, ¿verdad? claro. Que inclusive muchas chicas también Ujú, creen eso, ¿verdad? O absolutamente. sea, es como, uy, voy a ir, pero acallado. Que nadie Exacto, sepa, ¿verdad? exacto. Y es de alguna manera cómo se va permeando esas creencias machistas en la sociedad, ¿verdad? Las personas que demuestran emociones son débiles, a terapia o a psiquiatría van los locos, los que no pueden, ¿cómo es posible que no puedas lidiar con tus emociones, etcétera, ¿verdad? Es curiosísimo, a mí me hacía gracia porque antes donde yo tenía el consultorio era una casa en Escalante, una casa preciosa, antigua y demás, pero no tenía rótulo. Entonces había gente que me decía, a mí me encanta venir aquí porque nadie sabe que vengo al psiquiatra. Mm, Pero así de estigmatizado está, no puedes ir a consultar. Creo que generacionalmente eso se ha ido solventando por dicha, pero siempre es una sensación de debilidad inherente la de una persona cuando le decís, tenés que tomar medicación. Ah, no, yo no quiero depender de eso. Yo jamás me imaginé tener que tomar pastillas. Yo tengo que poder sola, ¿verdad? A pesar de que la estén pasando fatal, se niegan esa posibilidad en caso de que sea necesario, ¿verdad? Usar un fármaco porque no deberían. Hay una sensación de un deber ser donde no puedes ser vulnerable. claro. Y yo creo que es importante entender que como especie somos imperfectos. Absolutamente. Y a veces nos tocó en esa ruleta genética o no sé, por cosas de la vida, Ujú. que hay cierto desbalance y ahí es donde venís vos, ¿verdad? Con ese apoyo personalizado. Ujú. Si es lo que puede hacer que vivas con mayor equilibrio, ¿por qué no? Exacto. Ujú. Y entenderlo como que es eso, una ayuda, ¿verdad? Yo siempre les hago la analogía con los anteojos. Yo puedo ver sin mis anteojos, ¿verdad? O sea, yo así veo. Lo que tengo es presbicia, o sea, uso lentes hace apenas 2, 3 años. Y tengo un poco de astigmatismo, que con la presbicia se ha puesto peor, pero yo no los necesito. Yo puedo andar así por la vida, seguramente puedo agrandar la letra del celular y demás, y ya, con eso resuelto. Claro, Pero esto me da calidad de vida, porque entonces al final del día no me duele la cabeza, no estoy con los ojos cansados, no me pongo irritable, no me pongo de chicha, sino que ya pasé mejor el día viendo bien, ¿verdad? Entonces la pastilla que viene a ser lo mismo. O sea, te va a dar un cierto soporte, pero no te va a cambiar quién sos, no te va a dar una falsa felicidad, que ese es un debate todo el tiempo, ¿verdad? De, ¿esto que estoy sintiendo soy yo o es la pastilla? ah, ¿Verdad? Entonces, si la medicación es necesaria, porque de nuevo hay que aclarar que el tratamiento no solo es una pastilla, ¿verdad? Les va a ayudar mucho. Puede ser una muleta, una ayuda, algo que incorpores a tu vida como se incorporan los lentes. claro. Y utilizando esta analogía tan linda e intuitiva que nos regalaste en los extremos, o sea, yo tengo miopía altísima. Entonces, ¿qué pasaría si, no sé, esto es muy evidente, o sea, es muy evidente cuando alguien no puede ver? Entonces, ¿qué pasaría si yo digo, no, es que yo no quiero usar anteojos Ujú, con 13 de miopía? ujú. O sea, no quiero usar anteojos porque eso es para débiles. La gente diría, está loco, o sea, ¿qué le Ajá, pasa? O ajá. sea, hágase una ayudita, o sea, va a ver el mundo, va a ver qué lindo, va a ver en 4K, más de 4K, Exacto, ¿verdad? exacto. ¿Para qué te vas a forzar a hacer algo que tu cuerpo en este momento no está pudiendo? Y no vas a aprovechar la vida al máximo. Exacto. En este momento tenemos la oportunidad de hacerlo así. O sea, yo le he dicho a Il, mi esposa, que yo soy consciente de que si yo hubiera nacido hace más de 100 años, yo me hubiera muerto seguramente cuando nazco. ¿Sí? Y la mayoría de nosotros probablemente también. O sea, Claro. es que estamos viviendo en un momento histórico en donde tenemos acceso a demasiada comodidad y demasiadas ventajas para poder vivir con una buena calidad de vida. Así es, hay montones de recursos que los seres humanos, gracias a la ciencia, ha ido logrando obtener. ¿Por qué despreciarlos? Ujú. ¿Verdad? O sea, es como todo el tema de las vacunas. Hay una sobrevida altísima. La esperanza de vida ha llegado a Ajá. cierto nivel gracias a la erradicación de ciertas enfermedades que ahora vemos aparecer por todo el movimiento antivacunas.
¿verdad? Y que yo sé que puede haber un montón de razonamientos y cuestionamientos y demás, pero, o sea, hay evidencia palpable de que la esperanza de vida ha aumentado por las prácticas en muchos campos de la medicina, que son corregibles, muchos de ellos, porque tienen muchísimos errores, por Claro, supuesto, pero, pero ahí están esos recursos, esas ayudas, ¿por qué no usarlos? total, total. No me gustaría avanzar sin profundizar un poquito más en el feminismo. A ver. Me gustaría saber, desde tu punto de vista, qué cosas son malentendidas del feminismo Ujú. de parte de la sociedad. Empecemos por el apelativo de feminazi, ¿verdad? Yo creo que ese es un error de concepto grandísimo de creer que las mujeres pretendemos obtener un grado de superioridad y de que vemos en los hombres un enemigo. ¿Ok? Y lo que buscamos es equidad, no igualdad. Yo creo que eso es importante ¿Cuál es la entenderlo. diferencia? A mí me gusta verlo con una imagen que me encontré una vez, que tal vez tenés un niño de 1,20 m, un adolescente de 1,60 m y un adulto de 1,70 m y hay una barda. Detrás de esa barda está ocurriendo un partido. Si los subís a todos en la caja de igual estatura, puede ser que el de 1,20 m igual no logre pasar, la otra le va a quedar apenas la cabeza y el otro va a quedar altísimo. Mientras que si al niño le pones 2 cajas, a la niña le pones una y al adulto que finalmente no lo necesita no le pones caja, No, todos ven el partido. Entonces eso es equidad. ok. No es repartir igualmente las cajas, sino Ajá, repartirlas equitativamente de forma que cada quien tenga lo que necesita, ¿verdad? Entonces igual pasa. Las mujeres necesitamos equidad. Tenemos responsabilidades que la sociedad nos ha hecho asumir históricamente, como el cuidado, por ejemplo, de ujú, los niños, los adultos mayores, de la casa. Y eso hace que tengamos a veces dobles jornadas de trabajo, por poner un ejemplo muy concreto. ujú. Y ya está estudiadísimo de las horas que una mujer gasta en las labores del hogar junto con tener un trabajo de tiempo completo, porque con la sociedad actual se ocupa que los dos, tanto mamá y papá, vayan a trabajar, pero la mayoría de las tareas del hogar recaen sobre la mujer. Entonces necesitamos corregir eso. Claro. Ver que un papá que cambia los pañales del bebé o que limpia o que cocina no es que sea un muy buen esposo, es que está siendo corresponsable en la crianza, que es diferente, Mm, ¿verdad? O que una mujer pueda tener puestos de poder sin que se le considere entonces una mala mamá porque dejó su casa botada, ¿verdad? O que tenga los mismos accesos económicos que tiene un hombre o que se entienda que sí, que funcionamos cíclicamente, porque tenemos un ciclo menstrual que nos hace funcionar ajá. distinto, ¿verdad? Todas esas cosas, yo creo que, por mencionar cositas muy básicas y muy concretas, tenemos que lograr que la sociedad entienda que lo que necesitamos es una igualdad en el trato, igualdad en las oportunidades que puede tener un hombre considerando nuestras características. O sea, que se nos den los recursos, como hablábamos ahora de los lentes y las pastillas, que se le den los recursos que la mujer necesita. Criar es la tarea más importante y fundamental de la vida en sociedad. Si vos querés tener una sociedad de bien, tenés que empezar por tener niños que estén bien criados, cuidados, atendidos de la forma correcta. Por ambas partes. Por supuesto. Ujú, Pero si todo el peso recae en una mujer mm, que está sola, que tiene que ver cómo hace para, quién le cuida al chiquito, cómo hace para subsistir, etcétera, pues esa función no va a ser llevada idóneamente y el problema a nivel social se ve años después. claro. Una vez leí para un 8 de marzo fue que hablaban del cambio climático, cómo también afecta desigualmente a las mujeres y a los hombres. Afecta más a las mujeres, porque las mujeres en mayor condición de pobreza habitan en lugares que son de mayor riesgo ante el cambio climático y tienen menos acceso a las decisiones de poder que pueden enfrentar o que pueden tomar decisiones para que esas regiones más vulnerables no sean tan golpeadas por el cambio climático. Pero igual, como no tienen acceso, entonces siguen a las decisiones, siguen viviendo en esos lugares, siguen siendo vulnerables, tienen menos trabajo, más pobreza, Claro. más enfermedades, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pero hasta el cambio climático nos afecta en Claro, una desigual proporción. y hay que entender que al final, digamos, las familias más vulnerables
son las familias que dependen de un único cuidador y ese único cuidador es una mujer. Mujer, ajá. Entonces si queremos pensar en cuál sería el indicador de mayor pobreza, ahí está. Ahí O sea, está. una familia de un único cuidador que sea mujer, ¿verdad? Y es lamentable. Y sí, o sea, asumir el doble rol eh, encima de lo que ya de por sí la sociedad ha venido construyendo es muy difícil. Biológicamente ya hay una diferencia muy grande y así no funciona la sociedad en la que vivimos hoy, ¿verdad? No funciona alrededor de el ciclo de una mujer. Correcto. Y yo creo que ahora que hablábamos, por ejemplo, de estas muletas o de los lentes y demás, cuando uno atiende, y yo creo que ahí es donde principalmente me posiciono desde un lugar feminista, cuando uno atiende en salud mental a la población femenina lo tenés que hacer con perspectiva de género, ¿verdad? No es pensar que las mujeres nos enfermamos más de depresión y de ansiedad porque biológicamente tenemos un defecto por tener 2 cromosomas X. No, la enfermedad mental o los trastornos mentales están asociados al contexto. ¿Qué tanto va a afectar las condiciones sociales, el genoma, para que se exprese un fenotipo, en este caso con un trastorno mental? Entonces, si yo no considero ese contexto y no me doy cuenta que una mujer tiene una serie de condiciones que están dadas por un sistema patriarcal, ignoro eso y pienso que es solamente un tema químico, que tengo que subir serotonina o que tengo que subir dopamina, estoy cometiendo un sesgo terrible, ¿verdad? Estoy ignorando por completo que esa mujer tiene más labores, tiene labor de cuidado aumentada, tiene una carga mental pesadísima, tiene menores ingresos económicos que sus Entender pares su estilo de masculinos. vida. Exacto, y de cómo Ajá. todo su entorno le afecta a su salud mental. Entonces yo Claro. le puedo decir, tómese la pastilla, pero no veo todo lo demás. Estoy Claro. cometiendo un sesgo Uf, enorme. un gran... Sí, no estás tomando en cuenta que un estilo de vida va a afectar niveles de energía, disposición para prestarse atención, cuáles van a ser sus hábitos de movimiento, de alimentación, Todo. etcétera. O sea, y es una carga de mucho estrés, Por supuesto. ¿verdad? Porque es velar por el bienestar de no solamente ella, sino de el resto, que también eso es algo que es una carga que la sociedad ha depositado en las mujeres, ¿verdad? La mayor responsabilidad de cuidado de los suyos extendido. Así es. Hay para mí un ejemplo súper claro y es que cuando yo trabajaba en la caja, en los hospitales, quienes se encargan de organizar la celebración de Navidad, Sí, el sí, rezo sí. del niño, el Día de la Madre, qué sé yo, son las enfermeras y que en su mayoría es un personal femenino. Sí, sí. Entonces ellas están cuidando no solo a los enfermos que tienen a su cargo, que están en el hospital como pacientes, sino que toda la dinámica del lugar, ¿verdad? De recordar estos momentos que son de celebración. Entonces son las que recogen las cuotas, las que organizan qué va a haber de almuerzo, las que contratan al trío que va a venir a cantar el rezo del niño, qué sé yo, ¿verdad? Entonces su labor de cuidado a nivel mental va más allá de simplemente ejercer su profesión y atender en su casa a su familia, sino que además de velar porque haya bienestar en el equipo de trabajo, por poner ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, la carga se vuelve muy pesada. Y si yo no tomo eso en cuenta, no voy a solucionar nada con una sola pastilla. Y algunos me dirán, bueno, Isabel, pero ¿usted qué puede solucionar de la carga que una persona tenga en su casa? Bueno, pues a veces hay que llamar a cuentas a la pareja o hay que buscar soluciones a nivel laboral o incluso político, ¿verdad? Pelear porque haya jornadas de lactancia más extensivas o porque se reconozca que las mujeres necesitan un espacio para extraerse leche dignamente, que no sea un baño cuando están en su posparto. Todo ese tipo de cosas afectan la salud mental de una mujer y nuestro rol ahí tiene que estar, no solamente en el consultorio dando una pastilla. Total. Sí, porque al final nos ponemos a pensar, sí, podríamos llevar el mensaje a la mayor cantidad de hombres, ¿verdad? Y que entonces en su rol como pareja puedan tener distribución equitativa de las Ujú. cargas. Que noto que por lo menos en la burbuja
en la que estamos, en la generación, conforme vamos avanzando, sobre todo los millennials, yo veo a Ujú, los compas que son padres, tienen esa disposición, ¿verdad? claro. Mi hermano, que tiene mucha disposición para cuidar a mi sobrino, etcétera. Pero las madres solteras, Ujú, ajá, bueno, ahí hay un problema. Entonces ahí es donde, bueno, ujú. las familias también tienen que ser conscientes, a lo mejor, eh, ser una red de apoyo. Pero las que están solas, ahí es donde el gobierno es el que tiene que hacer algo. Y ahí es entonces donde te planteas, bueno, una persona en Costa Rica que trabaje 10 horas, 12 horas al día y haces un proyecto de estos de 4x3, de jornadas laborales. ¿Cómo hace una mujer que en este país tiene que trasladarse por lo menos una hora, por mínimo una hora para trasladarse de su casa a su trabajo, para dejar el cuidado de dos niños, pongamos no chiquititos, de 10 años? Sí. Que tiene que alistarlos para ir a la escuela, que tiene que alistar el almuerzo, que tiene que dejárselos a una persona que los entregue en la escuela a las 7 de la mañana y que los recoja al mediodía, porque además en las escuelas públicas la jornada es cortita, que los cuide en la tarde y que ella vaya llegando a su casa a las 8 de la noche. ¿Cómo se hace? Matemáticamente es imposible. Qué duro. ¿Verdad? Y además, si ese salario, como dicen a nivel político, porque yo en realidad esos detalles no los manejo, van a perder las horas extras, su salario va a ser menor, va a tener que ver cómo complementa su salario esos otros 3 días. ¿Cómo hace? ¿En qué momento se da el vínculo, el cuido? ¿En qué momento esa mujer descansa? ¿En qué momento hace ejercicio? ¿En qué momento tiene espacios de socialización? No sé, básicos. No puede. Es una realidad durísima. Ujú. Y si está sola, sobre todo partimos de ese principio que va a tener que pagar servicios para que le cuiden a sus hijos. Ujú. ¿Verdad? Pongamos el caso de una mujer migrante que está sola, ¿verdad? Adaptándose además a una cultura, a un entorno diferente, donde no hay recursos de ningún tipo, no hay pareja, no hay una abuelita, no, tal vez una amiga por ahí, ¿verdad? Y ya, es una realidad súper dura que uno no puede obviar a la hora de atender a una mujer en un espacio de salud mental. Ahora, llegan esas mujeres. A nivel privado no, porque no tienen los medios, pero a nivel público sí. Ujú. A nivel Y en un público uno espacio lo de 15 ve en minutos. un espacio de 15 minutos donde le das una receta y le decís que la ves en 6 meses. Ajá. Y si tenés el recurso de un psicólogo que la pueda ver cada 3 meses, o tal vez un grupo de terapia que maneja una enfermera de salud mental con todo el amor del mundo, que las ve una vez a la semana o una vez cada 15 días, pero donde no les dan permiso porque el horario del grupo cae en el horario laboral, entonces no pueden venir. Y donde nuevamente tienen que ver cómo gestionan con los chiquitos o sacan vacaciones para entonces ir a la cita. Es una cosa terrible. A mí me encantaría que las personas que nos están viendo y escuchando, a través de escuchar este escenario, se den cuenta que es una realidad, Así. ¿verdad? Y quizás la solución está a la mano, eso es lo peor. Uy, sí, ojalá, ¿verdad? O sea, cuando yo trabajaba en la caja, fácil ver una persona que había salido, yo estaba en el Calderón, entonces el área de atracción es todo el Caribe, por así decirlo, que había salido a las 3 de la mañana de su casa en no sé a dónde, en Pocosí, para coger una ambulancia que la trasladó al Calderón para estar a las 7 de la mañana en su cita, ¿verdad? Y que trabajaba, no sé, en una piñera. ¿Verdad? Entonces, súper difícil que le dieran permiso para la cita, podía perder su trabajo, los hijos tenía que ver con quién los dejaba, darle una pastilla, venga en 6 meses, 15 minutos, como vos decís, y si llegó tarde porque la ambulancia se atrasó porque el cerro del Surquí estaba cerrado, ya no te puedo atender, o ese tipo de cosas. Esas son realidades de todos los días, ¿verdad? Ujú, ujú. Y porque tenía seguro, porque trabajaba en una piñera, y la gente que no tiene seguro. Eh, es una realidad bastante incómoda y, no sé, hace poco estaba leyendo un libro de meditación que, bueno, dentro de todo lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar es hacer un ejercicio empático, ¿verdad? Entonces este ejercicio que propone Tonglen, es el tipo de meditación, es conectar con
esa incomodidad que estás sintiendo, conectar con ese dolor que estás sintiendo, a lo mejor conocer esta historia, y expandirlo. O sea, pensar en las personas que están sintiendo esto también. O las personas que están pasando por esa situación también. Y pensar en todas las personas del mundo que están pasando por esa situación. Y el ejercicio consistía en conectar con eso, respirar eso y exhalar todo lo positivo para esas personas. Inhalar todo eso, volver a conectar con y exhalar todo lo positivo para esas personas. No vamos a solucionar nada haciendo este ejercicio. No le vamos a cambiar la vida a la persona. Lo que sí nosotros vamos a lograr es transitar de una manera más saludable esta experiencia. Porque no me parece que sea algo digno obviar que existen esas realidades, ¿verdad? Porque entonces nos hace perder perspectiva y perder la perspectiva de cómo funciona el mundo fuera de nuestro silo, ¿verdad? De nuestro metro cuadrado, que nos resta capacidad empática. Pero también es esa conciencia de, ok, a lo mejor hoy, desde mi mejor versión, desde mis mejores recursos, puedo mandar un mensaje, puedo literalmente plantear alguna estrategia, hacer algo de hecho, utilizar mis recursos para compartir. No sé, ser más consciente de que a lo mejor simplemente opinar desde nuestra versión de la realidad que está tan limitada sería injusto, de cierta manera. Absolutamente. Ujú. A mí, de las grandes cosas que me han dejado las redes sociales, que tienen muchas muy negativas, ¿verdad? Es la posibilidad de poder compartir sin ningún costo para nadie. Ujú. No solo el saber científico de cómo se define una depresión o cuáles son los medicamentos o cuáles son las estadísticas. No, a veces una palabra de aliento, Claro. ¿verdad? Y es lo que creo que me sostiene ahí, generando contenido. A veces, que se vuelve tan cansado, tan pesado, porque también uno recibe a veces cosas muy negativas. Lo hablaba una vez con Andrei Duarte, por cierto. Sí. Él lo Y, comentó en el episodio. ok, de que a veces se reciben cosas A mí horribles, me parece impresionante. O tan sea, innecesario, ¿verdad? Tan cruel, tan absurdo. Pero yo trato de quedarme con los comentarios que a veces me claro. dicen, Doc, gracias por esas historias, son una curita para el alma. O, ay, qué dicha, usted me transmite mucha paz. Y es gente que yo ni conozco, Sí. ¿verdad? Entonces, creo que a veces poder dar un poquito de bondad a través de la pantalla de un teléfono, ¿verdad? A mí me hace creer que tenemos esperanza, ¿verdad? Porque yo también la recibo de otros, pues. Sí, sí, total. O sea, Ujú, si algo tenemos los seres humanos es que somos resilientes. ujú, Eso quiere decir que escuchamos estas historias y decimos, ¿cómo putas hace? ¿Verdad? Y lo logran. Y lo ujú, logran. ujú. Y hay personas con historias sobresalientes. Lamentablemente yo creo que no son la mayoría, ¿verdad? Con historias sobresalientes. Y ahí es donde nosotros como tribu, como sociedad, debemos de ser responsables y conscientes de esto. La vez pasada estaba leyendo a Lisa Feldman Barrett que comentaba que... No era Lisa Feldman. No, ella sí lo dijo, pero voy a mencionar otro. Que la mejor inversión que podemos hacer en vez de estar construyendo cárceles es en la educación. Porque eso es lo que realmente le abre la mente a las personas y las pone en otra posición, ¿verdad? De Ujú, múltiples ujú, ujú, oportunidades. Por otro lado, en un estudio científico que mencionaba Robert Sapolsky, decía que el cóctel hormonal y químico en el que una mujer esté gestando a su bebé influye directamente en cómo se desarrolla su cerebro. Y que si esta mujer está en un entorno sumamente estresante, ajá, va a tener altos niveles de cortisol y eso va a afectar a que la amígdala del cerebro del niño esté hipertrofiada y que el desarrollo de su corteza prefrontal vaya a estar limitado. Eso quiere decir que sin que el niño aún haya salido al mundo ya va a estar condicionado ujú, por el entorno en el que habita su mamá. ujú.
Hay una teoría que se llama la teoría de la programación fetal, que habla de cómo incluso lo que comemos, ¿verdad? Impacta de una vez al feto y eso puede impactar en su salud una vez que nazca, ¿ok? El problema con la teoría de la programación fetal es que puede conllevar mucha culpa, ¿verdad? De mujeres que dicen, pucha, ¿por qué yo no cambié mi relación de pareja? ¿O por qué no salí de ese trabajo? ¿O por qué no hice algo diferente? Porque ahora los problemas que tiene mi hijo son por mi culpa, por cuando estuve embarazada, le transmití todo el cortisol, Claro, ¿verdad? Entonces hay como que tener un poquito de cuidado ahí, sí. porque claramente no es favorecedor para el bebé, pero también no es responsabilidad única y exclusiva de esa No, no, mujer, yo lo ¿verdad? mencionaba de nuevo, la conciencia desde el gran esquema de las cosas. Claro, O sea, claro, para tener empatía claro. con dejar de estar juzgando a las otras personas, inclusive un niño que se comporta de cierta manera, de bueno, de dónde viene, cuál es su historia, Ujú, qué lo ujú, provocó, qué estamos haciendo nosotros ujú. como sociedad para hacer que esto sea diferente. Porque sí, por supuesto, o sea, muchas de las chicas no controlan su entorno, no pueden controlar su entorno. Jamás. Ujú. Entonces, sí, no lo veo como que sea no es para fomentar la culpa, lejos de eso. Claro. No, y estoy totalmente de acuerdo y el enunciado es muy válido. Lo que pasa es que a veces cuando transmitimos esas cosas sin querer, queriendo, como decía el chavo, hacemos que haya personas que se sientan muy culpables y ese no es el objetivo de No, plantearlo porque entonces para estamos nada. desviando el foco del lugar donde deberíamos estar Claro, actuando, que es en reducir un entorno tan lesivo para esa mujer. tal, Pero lo que suele pasar en el discurso dominante es como, ve, es que todo se lo estás pasando al bebé, pucha. ¿verdad? Porque es más fácil señalarle la culpa a la mamá Claro. que resolver o ayudarla con todos los recursos que necesita para poder tener ese embarazo de una mejor forma. Sí. Creo que esta línea de pensamiento que llevamos, o sea, si escuchan la historia de la mujer eh, lejos de la ciudad, haciéndose cargo de sus niños y tratando de hacerse cargo de su salud al mismo tiempo, este, bueno, esa línea lo que lleva es, bueno, ella no puede hacer mucho al respecto. No, 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 para nada. Nosotros a lo mejor sí. Ujú. Em, Te preguntaba qué es de las primeras cosas que se malentienden del feminismo y me mencionaste, bueno, las feminazis. Ajá. Ajá. Entonces, no existen las feminazis. Pues supongo que en algún lado habrá, pero yo no las conozco. ¿Y a qué te referís con que es un mal entendimiento? Porque me acuerdo, vamos a ver, me voy a desviar otra vez un poquito. Sí. Había una pinta, un graffiti Ok, que se hacía en San José que decía, no sé si puedo decir malas palabras, puedes decir lo que sea. decía picha violadora a la licuadora. ¿Nunca la viste? No, Ah, sí, en muchos lugares de San José wow. decía eso. Y me acuerdo un chico que llegó y me decía, es que mis hermanas son feministas, siempre van para el 8M con su pañuelo morado y son a favor del aborto y no sé qué. Y yo las entiendo, yo entiendo el fondo, pero yo veo esa pinta y a mí me da miedo. O sea, no porque me lo vayan a hacer, pero qué violencia hay contra los hombres, ¿por qué nos odian? ¿Verdad? Entonces yo le decía, ¿vos crees que tus hermanas odian a los hombres? Y me decía, no, no, yo sé que ellas no, pero yo no sé si hay otras por ahí que nos odien. ¿Verdad? Cuando yo veo esos grafitis en San José. Entonces yo creo que parte del error está en interpretar que las mujeres odiamos a los hombres o que queremos acabar con los hombres del mundo tirándolos todos a la licuadora, ¿verdad? Y no es eso, ¿verdad? El feminismo no es eso lo que busca. Lo que busca es, como decía al inicio, una equidad, ¿verdad? Que tengamos los mismos derechos, el mismo acceso. Entonces, si se sigue formulando el hecho de es que son feminazis, lo que quieren es acabar con nosotros, ese es Generalización. esa generalización, entonces se deja de ver lo que realmente el feminismo sí quisiera, ¿verdad? Que las mujeres pudieran tener mayor autonomía, que pudieran decidir sobre sus cuerpos, que pudieran tener una igualdad de derechos, y entonces hay un error cada vez que se le dice a una mujer usted es feminazi. Sí, se Se descarta. desvirtúa Ajá, la acción del feminismo, ¿verdad? ajá, ajá. O sea, entendiendo eso como una generalización, ¿verdad? No todas las mujeres que
son feministas, no todos los seres humanos que son feministas, odian a los hombres y quieren posicionarse por encima de los hombres, yo me imagino que tanto hombres como mujeres podrían malentender, ¿verdad? El fondo detrás del movimiento, ¿verdad? Y ha habido de todo. Y ha habido de todo en la historia. Me refiero a casos extremos de esto es el machismo, vamos a hacer todo lo opuesto, así con el mismo nivel de agresión, ¿verdad? Y de opresión. Todo nos ha traído hasta este momento. Y en este momento, por lo menos de nuevo, mi burbuja, yo lo que veo son muchas chicas profesionales que han surgido, que son independientes, que han, como ha habido lugar, han aprovechado oportunidades y están escalando profesionalmente, que se están quedando solas. Sí. A mí, el otro día me da risa porque estaba hablando de eso con mi esposo. A mí me decían que como yo era muy alta, como yo jugaba voleibol, entonces tenía mucha fuerza. Y como además estudiaba... Tenías mucha fuerza. Yo creo que se ve que todavía tenés mucha fuerza. Bueno, ahí trabajamos al respecto. Y vas con el coach y todo. Exacto. Sí. Y que como era inteligente y estudiaba medicina, yo no iba a encontrar novio. O sea, esa era una lápida que yo tenía sobre mi vida. Usted no va a tener novio, usted intimida a los hombres. Y yo, ¿por qué? ¿Yo qué estoy haciendo? Sí, yo estoy estudiando, haciendo deporte y genéticamente pues vengo de una familia de gente muy alta. Ya, ¿verdad? Pero yo no voy a pegarle a nadie, ¿verdad? Entonces, sí, hay un peso sobre las mujeres de que no, si son muy destacadas, los hombres se van a sentir intimidados, ¿verdad? Y yo creo que eso parte de nuevo del rol en el que ustedes los hombres también han sido culturalizados, de que ustedes tienen que ser los proveedores, de que tienen que cuidar a las mujeres, de que tienen que ser fuertes, de que, ¿verdad? Y que las mujeres somos pasivas, suavecitas, calladitas, más bonitas, ¿verdad? Para que nos chineen y nos apapachen. Complacientes, serenas, modositas, ¿verdad? Entonces, si una mujer así atenta contra esa idea de la masculinidad, pues sí, están condenadas a la soledad. Y yo creo que el ver chicas que se están quedando solas justamente traduce que todavía hay mucho temor en unas masculinidades que son muy frágiles de ver una mujer de esas características. Sí, y también lo he visto desde el lugar de los hombres se han quedado atrás. ¿En qué sentido? O sea, vos lo dijiste, la mayoría de pacientes son chicas. Yo lo veo en mi trabajo. O sea, yo formo líderes en un modelo de comunicación. La mayoría son chicas. Le ponen más atención a su crecimiento personal, le ponen más atención a su desarrollo integral, o sea, financiero, profesional, físico, o sea, literalmente aquí van a encontrar si no están a su nivel, ¿verdad? Y de nuevo, es parte de todo el movimiento que ha habido de el favorecimiento de los hombres en la escala profesional al movimiento de las mujeres haciéndose un lugar, creciendo, aprovechando al máximo esta oportunidad y todos los rastros de el machismo, ¿verdad? De que y al final de cuentas los hombres no tienen que pedir ayuda, no pueden sufrir y no sé, es algo bien raro, Doc. No lo he logrado comprender muy bien. El otro día yo hablaba con terapeuta físico porque tuve una lesión en la pierna acerca de que yo entreno con un entrenador que también es hombre. Y también lo hablaba con él ayer, que la mayoría de quienes buscan a un entrenador personal son mujeres. Porque a los hombres no les gusta que les digan qué es lo que tienen que hacer o que haya otro hombre midiéndoles qué tan fuertes son, ¿verdad? Este peso sí o este peso no, o qué tanta resistencia tenés, ¿verdad? Hay un proceso mental, lamentablemente de muchos años, que les dice ustedes tienen que poder solos. Y tal vez sí,
se nos están quedando atrás en términos de que no han abierto eso, pero yo tengo la esperanza, como vos decís, de que como la paternidad se ha replanteado, también se vaya replanteando ese modelo, Sí, 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 ¿verdad? total. Yo Entonces, lo veo con mis amigos. Yo tengo más de 14 años de estar haciendo jiu-jitsu y entonces ya tengo amigos de bastante rato y tenemos otra perspectiva, ¿verdad? Eh, hay otra dinámica ujú, sucediendo ujú. en el entorno, pero entiendo que de manera general hay mucho todavía que hacer. Sí. Y sí, eh, es, es un fenómeno interesante. Estaba venía de camino y estaba escuchando una doctora exponer la situación global de tener generaciones que tienen cada vez menos sexo, que tienen cada vez menos interés en el sexo. Ujú. Eh, y eso se traduce a muchos otros problemas, ¿verdad? De falta de conexión, de soledad, de falta de resiliencia. eh, Esa es la sociedad en la que estamos creciendo y tras de todo nos van a poner la vida cada vez más fácil. Porque luego van a haber robots con AI capaces de hacernos sentir lo que otra persona podría hacernos sentir en coito. O sea, así de grave está la cosa. Sí, pero yo no pierdo la esperanza, ¿sabes? Sí, me encanta. Igual a nosotros en medicina nos han dicho, ¿verdad?, de cómo la inteligencia artificial nos va a sustituir. Los radiólogos son los que tienen más así como la inteligencia artificial respirándoles en el cuello, ¿verdad? De que ya las imágenes van a Sí, ser sí, interpretadas claro. ¿verdad? Inmediatamente. Exacto. Y no va a ser necesario un ojo humano que además va a cometer cierta cantidad de imprecisiones por muy entrenado que sea. En psiquiatría ya se sabe que la inteligencia artificial puede ser más empática que nosotros. Ya hay estudios que se corrieron y que las personas encuentran mayor empatía en la inteligencia artificial que en los psiquiatras o en los psicoterapeutas. Pero es una empatía performativa, ¿verdad? A mí me hace gracia porque ChatGPT nunca te dice que te equivocaste y nunca reconoce que se equivocó de lo que vos le No, pediste. no. ¿Verdad? Todo es, tenés razón. Claro, qué dicha que lo viste así. Ah, Gracias por decirme, ¿verdad? Siempre es esa lógica, porque siempre te va a quedar bien. En cambio, el psiquiatra o el terapeuta es otro ser humano con su propia subjetividad que puede tener un mal día, puede tener un buen día, te va a soltar algo, tal vez no desde el mayor lugar de empatía, pero que te va a mover, que te va a sacudir, que te va a hacer reflexionar. claro, y hay que entender que profesionalmente en una interacción uno a uno, para poderte ayudar no necesariamente todo tiene que ser empatía. Hay Correcto, momentos de confrontación. total. Hay momentos de cuestionamiento, hay momentos de, o sea, hay muchas cosas que están sucediendo en interacción uno a uno y no todo es como, ay, hágame sentir lindo Ujú, y ya, ujú. porque así no es Y ahí yo creo que es donde está el reto. Necesitamos disentir, pero entonces tenemos que aprender a tolerar la frustración, eso. ¿verdad? De que no me esté dando la razón, de que me esté debatiendo, de que me esté diciendo lo contrario. Entonces yo ahí es donde tengo esperanza en las nuevas formas de criar, ¿verdad? De que no es como, ay, ya no pasó nada. No llore, levántese. Sí, no es para tanto. Ajá, si no está bien, llora, te dolió, te entiendo. Mi amor, sí, a mí también me duele. ¿Verdad? A mí también me ha pasado lo que te pasó a vos y lloremos juntas. O sea, ¿verdad? Y tratar de empatizar con la emoción del otro y permitiéndole expresarlo, hace que de una u otra forma también aprendan a tolerar más el dolor y ojalá también aprendan a tolerar más la frustración Claro. cuando algo les duele. Entonces, yo creo que por ahí tenemos esperanza. Sí, sí, total. Definitivamente la base de nuestra personalidad, ¿verdad? Cómo nos manifestamos ante el mundo y cómo nos relacionamos con otros está ahí, en Ujú, cómo nos criaron. ujú. Son las primeras señales de cómo podemos interactuar con otros y qué tan válidos son nuestros pensamientos, emociones, necesidades. Y depende de eso nos desarrollamos con seguridad en sus diferentes versiones. Y sí, o sea, si las cosas están saliendo como las estamos planteando, el futuro es esperanzador en esa dirección. Doc, en medio de todo esto, yo me acuerdo que vos y yo nos conocimos cuando yo estaba en un taller de comunicación. Y al final vos te me acercaste y me dijiste, me encantó. eh, Solamente que
creo que no estás tomando en cuenta a mis neurodivergentes. Y lo dijiste con estas palabras y yo me quedé así como, "Ah, es cierto. Es cierto, es totalmente cierto". Y yo me acuerdo que te lo dije así, es totalmente cierto. Necesito aprender de esto. Y te elegí como mi maestra. Ah, Entonces, wow. sí, quiero que me contes. O sea, ¿qué es la neurodivergencia? Ok, qué lindo. Sí, me acuerdo de habértelo dicho, pero no sabía que por eso era que te llamaba la atención el tema. Em, a ver, si tenemos un universo, todos tenemos en ese universo diferentes características. Entonces diríamos que todos somos neurodiversos. Nuestros cerebros, todos funcionan distinto. ¿Ok? Pero más o menos vamos a ir teniendo ciertos hitos que vamos a alcanzar en ciertos momentos de nuestro desarrollo. Caminar, hablar, control de esfínteres, socializar, etcétera. Hay personas que esos hitos no los alcanzan ni a la misma velocidad ni al mismo tiempo que el resto, porque su cerebro viene configurado distinto, viene con conexiones que se apartan de la norma, por así decirlo. A mí me gusta explicarlo con la campana de Gauss y es un debate que tenía un día de estos con una tía con la que intercambiamos podcast, nos mandamos audios de media hora, ella a mí y yo a ella. Entonces, la famosa campana de Gauss dice que hay un centro, ¿verdad? Que más o menos funciona todo distinto, pero hay unas colas que se separan. Claro. Digamos, esas colas para mí serían las neurodivergencias. Entonces ahí entran ciertas características del funcionamiento cerebral diferente a los neurotípicos, donde estaría el autismo, el déficit atencional, las altas capacidades intelectuales, y hay quienes van más allá y meten el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno afectivo bipolar, también los meten ahí. Entonces, esas serían las neurodivergencias, esas formas de funcionamiento cerebral, cognitivo, de neurodesarrollo que se apartan de la norma. Que a los que llamas neurotípicos. Neurotípicos, correcto. Que somos la mayoría. Que se supone son la mayoría. Este espacio es una realidad gracias a la Academia Mind Coach. Nosotros nos dedicamos a formar líderes en comunicación humana. Tenemos una misión y es cambiar por completo los paradigmas que hay en contra de las personas que se encargan de liderar a otros. Se dice que 1 de cada 3 personas que asciende a un puesto de jefatura no ha tenido una formación que le permita interactuar de la mejor manera con su equipo y crear un ambiente saludable para que todos se desarrollen y haya una comunicación efectiva. Nuestro modelo consiste en acompañar de forma personalizada a todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades para construir acuerdos y solucionar conflictos por medio de nuestro programa estructurado que te va a permitir comprender cómo funciona la mente, cómo construimos las emociones, cómo operan los seres humanos, cómo el lenguaje impacta nuestra versión de la realidad y a partir de ahí adquirir herramientas para influenciar, para acompañar, para tomar decisiones, para dar feedback, para recibir feedback, para dar peticiones, para contar historias y muchas otras cosas más. Si vos sos una persona que quiere desarrollarse, crecer profesionalmente, con una vida balanceada, con nuestro modelo, te voy a invitar a darle clic al link abajo. Nosotros te vamos a estar esperando para acompañarte en una sesión completamente gratuita, darte los detalles y saber si calificas para ser parte de nuestra tribu de líderes en comunicación humana. Cuando vos pensás en neurodivergencia, ¿qué te gustaría que las personas tuvieran en mente? O sea, que vos dijeras, cuando la gente se relacione con esta idea de hay personas neurodivergentes, ¿cómo te gustaría que se acercaran a esas personas? Con respeto, con empatía, con consideración de que este mundo está hecho para los neurotípicos. Es como si tuvieras un zurdo. He estado pensando en eso. Yo estoy rodeada de zurdos. Mi vida está rodeada de zurdos. Mi papá, Literal. literal. Políticamente. Bueno, sí. Ya me dice que viene Ariel. Yo puedo venir a ver la grabación. A ver, mi papá es zurdo, mi hermana es zurda y mi hija menor es zurda. Entonces, Wow. en mi casa siempre como que la mitad de la población es zurda. Ellos
los zurdos son personas, voy a hacer esta analogía, son personas increíbles porque han tenido que adaptarse a un mundo hecho para diestros, ¿verdad? Entonces, cuando mi hermana estaba pequeña, me acuerdo que mi mamá sufría terriblemente porque decía, ¿cómo le hago para enseñarle a escribir? Ya mis papás estaban divorciados y aunque nosotros teníamos contacto siempre con mi papá, a mi mamá se le hizo un mundo en la cabeza decir, ¿cómo le enseño a escribir a Carmen, que no usa la derecha y yo soy derecha? Y María Isabel es derecha. ¿Cómo hago? ¿Verdad? Ajá. No sé por qué se le hizo tanto el mundo y entonces a un amigo de ella que era zurdo le dijo que llegara. Y para mi mamá esa es una anécdota, un hito, ¿verdad? En la historia de mi hermana de que llegó fulano de tal a enseñarle a escribir. Ahora que yo tuve a mi hija menor y que desde muy chiquitita yo dije, esta chavala es zurda, me acuerdo que en algún momento le pregunté a mi hermana, ¿le compro tijeras para zurdos? Ay, no. Mae, no, por favor. Yo no sé cortar con esas tijeras. Ya yo me acostumbré a cortar con tijeras para diestros. Y entonces yo le dije, ¿por qué? Si hay para zurdos. Me dice, porque no sirven, son un estorbo, cortan al revés. Ya yo me acostumbré a calcular la línea con la tijera de derechos. Lo mismo con los pupitres para zurdos. Pues el otro día me pasó en la U que un compañero llegó tarde y me dijo, Carmen, usted, como es zurda, tome este, que es el único pupitre que queda y a mí no me sirve. Yo le dije, no, lo siento, yo en esa cosa no puedo escribir, yo escribo en el pupitre de derechos. Entonces, de una u otra forma han tenido que irse a adaptar a un mundo hecho para derechos. Cómo se ponen los botones, cómo se ponen Claro. los cubiertos en la mesa, cómo se escribe, cómo están hechos los cuadernos de resortes, ¿verdad? Un montón de cosas. Yo creo que los neurodivergentes a lo largo de la historia también han tenido que adaptarse a que este mundo es muy brillante, este mundo es muy bullicioso, que hay comidas de distintas texturas, que los sistemas de educación son muy cuadrados, son muy rígidos, son de una cierta forma donde vos tenés que llevar un cierto camino, un cierto ritmo, donde los procesos de socialización son básicos, donde tenés que ver a los ojos a la gente, donde tenés que hablar de una cierta forma, donde hay cosas que no se pueden decir, donde no. Y han estado obligados a adaptarse a ese mundo neurotípico haciendo un enmascaramiento, que es esta habilidad que tienen de pasar desapercibidos, de tolerar el ruido, de tolerar la luz, de verte a los ojos, de no ser muy raros para que justamente no se les señale. Porque como siempre han sido raros, se les hace mucha burla, se les hace mucho bullying, ¿verdad? Entonces, yo lo que diría ahora es que tratemos de ser más empáticos con estas personas, ya no llamándolos raros, sino entendiendo que parte de sus comportamientos tienen una razón de ser en la forma en que su cerebro funciona y que son lindísimos, yo los quiero mucho, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, yo lo que diría es eso, como más respeto, ser más inclusivos, darnos cuenta que no todos somos iguales, no todos somos diestros, hay zurdos, ¿verdad? Y que a ellos los hemos obligado a hacer cosas para diestros. Pero bien, Claro. podríamos pensar un mundo que fuera un poquito más inclusivo. Total. Hay dos cosas que se me vienen a la mente. La primera es, wow, qué ventaja para un zurdo tener que adaptarse porque hoy hasta hay ejercicios para que los derechos usemos la zurda, ¿verdad? Para poder Sí. aprovechar al máximo nuestro cerebro, Ujú, integración de los dos hemisferios, etcétera. O sea, ujú, es muy saludable. ujú, Entonces, de fijo, son personas que ven las cosas diferente, ujú, piensan diferente, o sea, ujú. muy interesante. Y lo otro es, con respecto a los neurodivergentes, sí, son personas que de manera general son los que decimos, ay, qué más raro, no sé, se me viene a la cabeza un Sheldon, ¿verdad? Ajá, Que es como ajá, sí, en el prototipo el ahí. prototipo de Ajá, neurodivergencia. Eh, Andan por ahí más o menos dependiendo de en qué cola de la campana de Gauss esté, ¿verdad? exactamente. ¿Qué tan común podría ser toparnos con una persona neurodivergente? Súper común. O sea, podemos asumir que todos los días vamos a relacionarnos con alguno. Probablemente, sí. ¿Cómo hace alguien para saber si tiene neurodivergencia? Hmm. Hay que estudiarlo, hay que hacer pruebas, hay que valorar ciertas cosas porque, a ver, em, lamentablemente, y también por dicha, los términos de neurodivergencia o las condiciones de déficit atencional, de autismo, de a más en más se hablan y son más conocidas. Pero todos pensábamos en el autista como Sheldon o como una referencia un poco más antigua, que yo soy más vieja, como Rayman, un personaje que hace, se me acaba de olvidar, el actor, con Tom Cruise en una película que se llama Rayman. Ah, sí. Ujú.
Ahorita me acuerdo el nombre. O inclusive Forrest Gump, no. También estaba También Forrest. medio Ajá. neurodivergente. Sí, totalmente, totalmente. Que probablemente Forrest también tenía una discapacidad intelectual, Ok. ¿verdad? Entonces, estas personas las vemos como que así son, ¿verdad? Y entonces, de más en más ves en redes sociales que alguien puede decir, las personas neurodivergentes son las que duermen así, con los brazos encogidos, como un dinosaurio. O que caminan O que caminan de rarito. puntillas, Ujú. o que tienen estereotipias y que mueven los brazos para regularse cuando no se sienten bien, O que cuando hablan no ven a los ojos. o que cuando hablan no ven a los ojos. Entonces muchas personas están llegando y dicen, bueno, yo creo que yo tengo eso. Entonces ahí hay que empezar a hacer como una autopsia histórica, Ok. ¿verdad? De tratar de entender cómo ha sido el neurodesarrollo de esa persona y cuáles características propias de una u otra condición han presentado. Y aún así, además de la entrevista, a veces es necesario hacer pruebas neuropsicológicas, que son una serie de test que un profesional entrenado en neuropsicología y en este tipo de pruebas en específico tiene que pasar. Además de considerar condiciones médicas que puedan parecerse o simular o estar por debajo, ¿verdad? Entonces, para hacer lo que llamamos un diagnóstico diferencial. Entonces, cuando una persona lo sospecha, mejor consultar y determinar ahí cuáles son los pasos a seguir. Ujú. ¿Cuánto puede durar más o menos este estudio? Las pruebas psicológicas las hacen como en 3 o 4 sesiones de un par de horas cada una y luego tienen que integrarse y evaluarse porque el neuropsicólogo te entrevista y luego te pasa los test, que eso, aplicándolos pueden ser unas 4 o 6 horas, dependiendo de las que se escojan, y luego se integran y se evalúan todas. Wow. Y una persona que tenga el diagnóstico finalmente, necesariamente va a tener que tener acompañamiento psiquiátrico No. o simplemente es como, ya entendí, esto es lo que tengo o esto es mi manera de ver la vida, ahora me toca adaptarme. Es como, ya descubrí, soy zurdo. Ujú, Ok. ujú. Por eso era tan incómodo agarrar las tijeras. Ujú. A ver, no necesariamente necesitan acompañamiento psiquiátrico en el sentido farmacológico. Ok. ¿Ok? No, digamos, el autismo y el déficit atencional o las altas capacidades intelectuales o la discapacidad intelectual no se curan con medicación. Algunos pueden requerir herramientas en el déficit atencional. Puede ser que ocupes utilizar un psicoestimulante para concentrarte mejor y que vienen siendo como los lentes, ¿verdad? Vas a ver mejor lo que tienes que hacer tus tareas. Pero en el caso del autismo, no. Lo que sí es que estas condiciones tienen una altísima comorbilidad, es decir, que vienen apareadas con depresión, con ansiedad, ¿Por alguna razón en especial? por muchas razones. Por una interiorización desde muy chiquitos de que son raros, Ok. de que son negativos, de que no pueden, de que son tontos, de que, ¿verdad? Entonces empiezan a interiorizar sentimientos muy, muy negativos. O una ansiedad permanente por andar buscando cómo encajar, cómo enmascarar más, ¿verdad? O no ser rechazados o sentirse excluidos, ¿verdad? Entonces, esa es una primera razón. Luego también de su cerebro, por las características propias de su condición, se ha visto que tienen una mayor tendencia a presentar estas condiciones. También se habla de la microbiota, que en Ok. muchas de estas personas la microbiota es diferente, es particular y eso puede hacer que tengan, por sus características también de alimentación, que puedan tener una mayor tendencia a tener depresión o tener ansiedad. Entonces, y la última, que son más susceptibles y más vulnerables a vivir algún trauma por sus características que no les permiten muchas de las veces leer, ¿verdad? Socialmente Ajá. ciertas malas intenciones o ciertas buenas intenciones. Y hay trabajos lindísimos que se hacen en estas poblaciones desde el punto de vista psicológico para prevenir situaciones traumáticas. Hablemos de violencia, abuso sexual, bullying, drogas, etc. Entonces, en estas personas, la depresión y la ansiedad se presentan más y en ese caso habría que medicar o atender, dependiendo de la severidad, esa condición. Entonces podrían requerir acompañamiento psiquiátrico, pero por eso otro, no por la neurodivergencia en sí misma. Ujú, Wow. ujú. Es todo un universo. Es todo un universo, lindísimo. Cuando hablamos de déficit atencional, quizás es de diferentes tipos de neurodivergencia, quizás la más popular,
¿verdad? Sí. Todo el mundo se autodiagnostica. Todo el mundo. Yo tengo déficit atencional. Ajá. ¿Qué pensás al respecto? ¿Qué tienes que decirnos al respecto? ¿Qué tan probable es que tengamos déficit atencional? No, todo el mundo tiene déficit atencional. El déficit atencional es una condición que por definición se presenta desde la infancia. ¿Ok? Entonces, si vos no tenés en tu historia algo que nos hable de déficit atencional en tu infancia, en tu adolescencia, no es algo que vaya a aparecer en tu adultez. Ok. ¿Ok? Importante. Ajá, no, eso no pasa así. Y además hay circunstancias de nuestro entorno actual que sí hacen que tu atención esté alterada, ¿verdad? El consumo de pantallas, los problemas de sueño, la alimentación con productos ultraprocesados, el estrés diario, ¿verdad? Eso puede hacer que tu atención no ande muy bien, Sí. ¿verdad? Entonces no es un déficit atencional Sí. por la condición en Ajá. sí misma, el trastorno, sino porque Por hay hábitos. por hábitos de tu vida que hacen que Sí. estés más distractivo. A mí me gusta recordarle a la gente que si en el día a día tiene la pantalla de la computadora encendida con el correo abierto, con el Teams o el Slack abierto, tiene además el WhatsApp con las notificaciones encendidas, por allá al fondo tiene YouTube con algún video y además cuando se encuentra alguna tarea difícil lo que se pone es scrollear, se está entrenando para estar en todas partes. Exacto. O sea, es un asunto de hábito. Ujú, Ujú. ujú, Entonces, si quiere tener más dominio de su atención, quite distracciones y enfóquese en una sola cosa. Em, ok, entonces déficit atencional, decís, no va a aparecer cuando estamos adultos. ¿Qué rasgos podríamos pensar de niño que nos hace saber, hey, a lo mejor sí, de carajillo Ajá. tenía síntomas de déficit? Ok, el déficit atencional es un nombre que es incorrecto. Eso es Ok. algo con lo que nos peleamos todos los días, porque no es solo falta de atención, es una dificultad o una disfunción a nivel ejecutivo, a nivel del procesamiento ejecutivo del cerebro. Eso tiene que ver con planificar actividades, eso tiene que ver con el control de los impulsos, eso tiene que ver con la organización, con las memorias de trabajo, con la capacidad para realizar una tarea que tenga ciertas secuencias, aunque tarde un rato en hacerse, ¿verdad? Entonces, un niño que tiene déficit atencional, para decir el nombre de la condición, va a ser este niño que va a estar muy distraído fácilmente con cualquier cosa. Sus periodos de atención son muy cortos, por eso hablamos de déficit atencional. Entonces, hacer que haga un rompecabezas para llegar al final es algo que le va a generar mucho tedio, porque necesita hacerlo rápido. Entonces, sus periodos de atención son cortitos. Es una persona que también, ante cualquier estímulo, se distrae porque no logran jerarquizar los estímulos. Yo les digo que es como eso, que tienen todas las pestañas de la computadora abiertas, pero por allá está YouTube, por allá está la del banco, tal, pero no logran saber cuál es la primera que tienen que hacer. Entonces, lo mismo están copiando la pizarra, que están viendo al compañero que se le cayó el lápiz, que la mosca y la puerta que se abrió. Entonces, no saben para dónde y no logran concentrarse. Además, suelen ser impulsivos, entonces se tiran cosas o se trepan en todo lado sin medir el peligro, ¿verdad? Entonces son chiquitos que vos ves con accidentes a cada rato, que se quebraron el bracito, que luego se quebraron un diente, que llegaron morteados, etcétera. O que hacen muchas bromas, que son muy inquietos, que hablan mucho, que pasan pullando al resto del aula. Entonces, como me dijo una vez un paciente adulto que diagnostiqué con déficit atencional, me decía, es que yo era malo cuando era chiquito. Yo le dije, ¿cómo malo? Yo le hacía bromas a todos, la maestra siempre me regañaba, me ponía en la lorita en el cuaderno, un sello que tenían antes de terror. Ah, sí. Y yo le hacía muchas bromas a mis compañeros. Yo era el payaso de la fiesta, pero yo era malo, los molestaba mucho. Yo no eras malo, lo que eras eras inquieto, hiperactivo, ¿verdad? Entonces, todo esto, digamos, son características que uno puede ver y también en niños que tienen problemas de aprendizaje, ¿verdad? Dislexia, discalculia, que tienen disgrafias, cosas así, uno puede pensar, bueno, tal vez por ahí ande también el déficit atencional. Entonces, planteárselo, ¿verdad? Ok, súper. Wow. Creo que la gente está así como definitivamente anotando y echando para su saco. Hablamos ahora fuera de cámaras, de la ansiedad, Ajá. ¿verdad? Y vos me confesaste que
es algo con lo que vivís. Sí. Yo te decía que yo creo que yo también. Yo no lo estoy diagnosticado, entonces solamente es como una intuición. Pero me gustaría saber de tu parte en carne propia. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es mi compañera fiel. La ansiedad es un trastorno donde vivimos en el futuro, ¿verdad? Nosotros siempre estamos pensando qué va a pasar más adelante. No, nos cuesta mucho estar en el presente. ¿Verdad? Yo les digo a los pacientes, estoy en el 2035. ¿Verdad? Así como, ¿qué va a pasar cuando mis hijos sean grandes y tengan que ir a la universidad y ya yo no esté y si me morí? Y, ¿verdad? Entonces siempre pensás a futuro. Y además pensás a futuro catastróficamente, ¿verdad? Me voy a morir, me va a dar una enfermedad, mis hijos se van a quedar sin mamá, no va a haber quien los mantenga, vamos a tener un accidente en el carro cuando vayamos a la playa, etc. Y además rumias obsesivamente, que es lo que la gente también llama sobrepensar o el overthinking, ¿verdad? Le damos y le damos al mismo cassette. Y eso hace que no dejemos ir cosas que pasaron hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente de un momento en que un maestro mío de primer grado me regañó por haber hecho algo X. Yo falsifiqué la firma de mi papá, según yo, con un pilot amarillo en primer grado, imagínate. Entonces, Un pilot amarillo, una qué cosa crack. más linda. Y además había practicado cómo falsificar esa firma en hojas más adelante en el cuaderno. Entonces, sí, el profe agarró el cuaderno, todo era muy obvio en una niña de 7 años, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo de ese momento perfectamente y no lo puedo dejar ir. Y siempre que veo a este profesor, que además sigue estando en la misma escuela, yo me acuerdo y digo, qué vergüenza. Él sabe que yo falsifiqué una firma con un pilot amarillo, qué tonta, ¿verdad? Obviamente ese señor ni se acuerda, o si se Sí. acuerda, quién sabe, pero yo lo abrazo, lo saludo, es súper amoroso conmigo, ¿verdad? Pero el recuerdo ahí está. Entonces nos cuesta mucho dejar ir cosas, ¿verdad? Donde cometimos un error o donde nos jalamos alguna torta. Nos anticipamos mucho a las cosas, por eso, por vivir en el futuro. Vivimos con angustia, con miedos permanentes, nos criticamos mucho, nos sentimos muy expuestos al escrutinio de las otras personas. Suena como, sí, un cerebro muy activo. Ajá, exacto. Es una amígdala en hiperalerta, todo el Ajá. tiempo, hiperfuncionando, ¿verdad? Entonces eso conlleva además trastornos del sueño, en mi caso por dicha no los tengo, Ok. a veces problemas de alimentación, de comer mucho o no comer nada, de mucha irritabilidad, nos enojamos porque estamos todo el tiempo, ¿verdad? Nos estorba mucho que nos modifiquen los planes. Entonces, eso es vivir con ansiedad, grosso modo. Hay distintos tipos de ansiedad, hay personas que tienen ataques de pánico. Yo no he tenido uno franco como tal, como dice la gente, he querido tenerlo, pero no, no he llegado ahí. Hay fobia social a veces, nos cuesta, bueno, a algunas personas les cuesta mucho exponerse, Claro, hablar. por la anticipación al rechazo, la anticipación al Claramente. que esperan de mí. De nuevo, a mí por dicha eso no me da. Eso se puede mezclar con alguna neurodivergencia. Sí, claro, por eso te decía que las personas neurodivergentes son más propensos a tener trastornos de Depresión. ansiedad y trastornos depresivos, Wow. trastornos del afecto. Ok. Sí, sería una combinación. No es que la ansiedad, alguien muy ansioso no es neurodivergente. No, puede ser una combinación. Hay neurotípicos muy ansiosos también. Wow. ¿Y qué se hace al respecto? O sea, ¿cómo alguien que tenga esta tendencia puede mejorar su calidad de vida? De muchas maneras. A ver, en mi caso, siempre les digo que hay medicación, hay psicoterapia, que la medicación es el flotador y la psicoterapia es la clase de natación. ¿Ok? Pues vas a aprender a nadar, puede ser que te quitemos el flotador, pero necesitas aprender a nadar. Entonces, medicación, psicoterapia y luego todos los estilos o los hábitos de vida más saludables en cuanto a alimentación, ejercicio, relaciones interpersonales, hábitos de sueño, prácticas que se sabe que contribuyen con la ansiedad como la meditación, que en mi caso yo no lo hago porque más bien me dispara muchísimo. Todas esas otras cosas es construir una casa con ciertos pilares que te van a permitir lidiar con la ansiedad. Ahí sí la neuroplasticidad puede hacer algo al respecto. Totalmente. Me acuerdo que mi terapeuta en algún momento me hablaba de los estudios que se han hecho en los monjes tibetanos de ver cómo su cerebro se reconfigura a nivel macroscópico. Vos ves las resonancias magnéticas de cómo cambian, ¿verdad? El cerebro de una persona que se dedica a la meditación como ellos,
¿verdad? Entonces sí, hay cambios así que son impactantes definitivamente. Si alguien siente mucha ansiedad, y ya al punto así como vos mencionas, catastrofizando, ¿verdad? El futuro y no dejando ir ciertos recuerdos y teniendo inclusive ya fobia social, o sea, que se vuelve no tan funcional. em, ¿Qué le dirías? ¿Qué es lo primero que le pedirías que hiciera? Que la acepte. Luchar contra la ansiedad solo la pone peor. Ansiedad sobre ansiedad. El miedo es miedoso, ¿verdad? Y una vez que enfrentas el miedo se hace chiquitito. Lo mismo pasa con la ansiedad, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces nos enfocamos mucho en decir, ya no quiero sentirme así, ya no quiero tenerla yo porque tengo esto. Bueno, no, primero aceptemos que así sos. O sea, eso está ya en tu ADN. Ahora, abracémosla y veamos a ver cómo bailar con ella, ¿ok? No te vas a morir, estás seguro, todo eso que te imaginas es tu cerebro anticipando un montón de cosas que no están sucediendo y vamos a trabajar para que puedas lidiar con eso mejor. Eso sería lo que yo le diría. Claro. Me parece increíble porque es un pequeño recordatorio implícito de vos no sos tu cerebro. Totalmente. Ujú, No te reducís a la ansiedad. ujú, Sos muchas cosas más que eso. total. Doc, cuando yo pienso en interactuar con otra persona, no pienso tanto en técnicas como en ciertos marcos de referencia, ¿verdad? Y algunos marcos de referencia que utilizo normalmente y que me gusta enseñarle a mis estudiantes es que nuestro cerebro tiende a, primero, anticipar muchísimas cosas y genera prejuicios y ya desde ahí ciertos entendimientos que nos pueden llegar a limitar. Si somos capaces de actualizarlos, verlos, dejarlos ir, capaz que podemos tener una interacción mucho más saludable, ¿verdad? Porque nos abrimos a las posibilidades. Lo otro es que el cerebro, por hacernos sobrevivir, divide el mundo en dos, ellos y nosotros. Y ellos se vuelven amenaza y nosotros somos los que pensamos igual. Pero si nosotros eliminamos ese sesgo, ¿verdad? De polarización, también podemos regular nuestro sistema nervioso y estar con mucho mayor comodidad hablando con quien sea, de lo que sea. Ujú. Y luego ya viene la capacidad de empatizar con la otra persona, ¿verdad? Entender que la otra persona ve el mundo diferente a mí y que es tan válido como yo lo veo y que ninguna de las dos es la realidad, sino es una versión de la realidad y que en la medida en que podamos interactuar podemos construir algo juntos. Em, Vos, con tu conocimiento en neurodivergencias, porque yo estoy hablando como un neurotípico hablándole a neurotípicos, ¿qué le agregarías a esta propuesta de interacción social? Uy, qué difícil. Porque sí fuiste muy completo y no veo cómo eso no se puede aplicar a una persona neurodivergente. Mm. Tal vez así, solamente como crema chantilly y una Como, cerecita. y un poquito de nueces. Ajá. Yo creo que no hay que subestimar al otro, ¿verdad? A ver, mm, hay un principio lacaniano, del psicoanálisis lacaniano, que es el momento que Lacan llamaba el estadio del espejo, que es reconocer que yo estoy incompleto, ¿verdad? Que yo no soy un ser completo, que a mí me hace falta algo más y que ese se vuelve un motor que Freud llamaba la pulsión, ¿verdad? Estar buscando esa forma de completarme. Y eso sucede en un momento de la infancia, el estadio en el espejo, donde yo reconozco que mi mamá no está completa, mi papá tampoco y yo tampoco, ¿verdad? Entonces todos andamos buscando eso que nos falta. Eso pasa también en una persona neurodivergente. Y entonces, si yo lo veo desde ahí, finalmente sí somos iguales. Aunque él sea neurodivergente y yo sea neurotípico, pero somos seres humanos, en ese caso, diríamos desde el punto de vista psicoanalítico, neuróticos, que andamos buscando esa forma de Ajá. completarnos. Llenar esa falta. Exacto. Y somos sujetos en falta.
ellos y nosotros. Entonces se borra, como decís vos, esa diferencia. No son ellos y no somos nosotros, somos de los mismos, ¿verdad? Y eso lo podríamos aplicar a muchas otras divisiones que los humanos tenemos esa necesidad permanente de hacer, ¿verdad? Sí, es algo muy primitivo. Totalmente. Y es solo una ilusión. Exacto. A mí me gusta dar el ejemplo de el fin de semana llega, no sé, el miércoles juega la Liga Saprissa. Entonces la liga con los liguistas contra los sapricistas. Y llega el fin de semana juega la CLA, Ya. los ticos. Exacto. Ya está, se borró la Ajá, ilusión de ellos y ajá, nosotros. ajá. Totalmente, Ujú. ¿verdad? Entonces, si yo reconozco eso, volvemos a ese universo del que yo te he hablado. Todos somos neurodiversos, estamos en el mismo charco, ¿verdad? Y tenemos las mismas dificultades de trabajo, de pareja, de política, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, em, si borramos eso y nos damos cuenta que estamos en el mismo universo, podemos hacer cosas grandiosas. Entonces, tal vez, no sé si es crema chantilly o como un poquillo de lustre lo que le acabo de untar, pero Me sí. encanta. Gracias. Creo que es sumamente valioso. O sea, yo creo que una no, más bien mi misión es, en una de sus versiones, es recordarle a las personas de esta posibilidad, ¿verdad? De poder sentarse a hablar con prácticamente todo el mundo. No importa de dónde venga, no importa sus condiciones, no importa su cultura, no importa el idioma, no importa sus creencias religiosas, políticas, de lo que sea. Podemos sentarnos y aprender de todo el mundo y tener interacciones sanas, ¿verdad? Y eso lo vemos de manera general. Ahora vamos en interacciones de lo cotidiano, porque aún con las personas que más amamos, podemos caer en ese sesgo rápidamente. Cuando ya me decís algo que no me gusta, entonces mi sistema nervioso va a entrar en modo alerta, ¿verdad? Pero puedo recordar, hey, nos amamos. O sea, Ujú, yo quiero seguir con esta ujú, persona. ujú. Apuesto lo que sea que ella también quiere seguir conmigo. Papá e hijo. O mamá e hijo e hija, ¿verdad? No, esta es la persona que viene de mi sangre. O sea, yo quiero que crezca de la mejor manera. Recordar que es solo un niño actuando como un niño, ¿verdad? No es ese mocoso, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros generemos una etiqueta, activamos el sesgo de... Ujú. eh, Ya lo clasificamos. Sí, ya se vuelve algo menos que humano implícitamente. Es bien, bien loco cómo funcionamos los seres Ajá, ajá. humanos. Yo ahí agregaría que tenemos que recordar que necesitamos escuchar y escuchar sin juicio, sin respeto, Claro, con con apertura. respeto, perdón, con apertura, Ujú. ¿verdad? O sea, no juzgando a Yo prometo priori. que no voy a sacar ese clip aislado del resto de la conversación. ¿Te Gracias, imaginas? porque me voy a quedar pensando en eso. Y ahora más. Entonces, escuchar empáticamente, con respeto, sin juicio, es fundamental. Eso es lo primero. Y lo segundo, siempre hacernos pregunta. Puede Sí, ser que estemos equivocados. Puede ser que como lo estamos viendo no sea lo más adecuado. No digamos la verdad, porque eso no existe, ¿verdad? sí. Pero hagámonos pregunta. Si yo de pronto digo, es cierto, yo digo que aquel es un problema, el otro es un problema, el otro, capaz que soy yo, maestro, ¿verdad? Entonces, Claro. vuélvase para adentro un toquecito el foco y pregúntese por usted mismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es Y no desde la fundamental. culpa. No. Es desde un ejercicio de autorreflexión, un ejercicio empático en ambas direcciones. Sí. Es reconocer que tanto yo no lo sé todo, Ajá, como la otra persona no lo sabe todo. ajá. Pero veámoslo desde otro punto de vista. Yo sé cosas que él o ella no sabe. Ujú. Ella sabe cosas que yo no sé. ¿Qué queda? Interactuar para ver cómo construimos una realidad, un Exactamente, acuerdo. exactamente. Ujú. Sí. Y desde ahí, por ejemplo, los neurodivergentes, ¿verdad? Las personas neurodivergentes pueden aportarte una visión de mundo maravillosa porque Claro. tienen otro foco, tienen otro lente para ver el mundo, distinto al que vos tendrás. Entonces es muy rico, ¿verdad? Verlo desde ahí, desde que si sos un sujeto en falta, podés adquirir mucho de afuera y preguntarte de pronto si lo que vos pensás es real o no, o es correcto, es adecuado, ¿verdad? Eso es Ujú. súper lindo. Ujú. Total. Ahorita escuchándote me saltó una pregunta curiosa. A ver si es posible responder. ¿Cuál sería la persona neurodivergente más famosa en la que podríamos pensar en este momento que no sea ficción? Hay muchos. A ver. Bueno, Einstein es uno que Ok. se decía, ¿verdad? Que era una persona
Neurodivergente. A ver, ¿cuál otro se me ocurre? Actual. Actual. Dicen que Leonardo DiCaprio, si tomamos en cuenta el trastorno obsesivo compulsivo como una neurodivergencia, dicen que él tiene un TOC. ¿Quién más? Estoy segura, pero no, seguro no están diagnosticados que... ay, se me acaba de olvidar el nombre. El de Apple, que ya Steve falleció. Jobs. Ajá, Steve Jobs, de fijo. De fijo. O Sí. sea, no me cabe la menor duda. Elon Musk, huevo. Bueno, y uno a nivel nacional, Álvaro Ramos. Es impresionante ese señor, ¿verdad? Con su condición, ¿verdad? A mí me hacía mucha gracia cuando en campaña lo ponía, él decía que él era muy inquieto y que entonces para leer se metía en una caja. Eso salió en un clip de Liberación Wow. Nacional. Entonces él, para quedarse quieto, se metía en una caja y ahí leía. Y su capacidad intelectual es impresionante. Wow. Es impresionante. Para mí, ese chavalo, digamos, todo lo que ha logrado a pesar de su condición Sí, claro. de sordera, de hipoacusia, digamos, el fijo debe ser una persona con altas capacidades intelectuales. No tengo la menor duda. Sí. Sí, En el espectro neurodivergente, sí, sí, sí. probablemente. Sí, sí. No sé cuál será, si es que tiene un diagnóstico o no, pero me lo puedo imaginar. Chicas, Chicas. me acabo de dar cuenta que mencionamos solo Ujú, chicos. es cierto. Em, a ver. Por ahí dicen que Shakira tiene un IQ muy alto. No lo sé. Eh, pero sí es una tipa que produce un montón de cosas. Sí, Y hay una industria atrás de ella, sí, ciertamente, total. pero El IQ está directamente relacionado a la las altas neurodivergencia. capacidades intelectuales tienen que ver con un IQ muy Oh, elevado. wow, ok. Ajá. Esta chica, la que hace cuestiones de ambientalismo, Greta, Sí. ella, Thunberg. probablemente. Ajá. Yo creo que ella sí dijo que ella era Sí, ella autista, sí es. Sí, lo ha mencionado, es parte ¿verdad? de su. Ujú, Ujú, ujú. Entonces, ¿cuál otra se me ocurre? No sé, por ahí se me ocurrirá otra, pero sí. ujú, total. Si se les ocurre y nos quieren dejar en los comentarios. Obviamente. A Full. mí ahorita es que se me bloquearon todas, Sí, pero sí, sí. sí, claro. Luego Eso yo los pongo también en los comentarios. me encanta, me encanta. Doc, ¿qué pregunta te gustaría que te hiciera que aún no te he hecho? No sé, yo puedo hablar de cualquier cosa, entonces pregúnteme lo que usted quiera. Soy sapricista, Ah, por ejemplo. no sé qué tan felices van a estar las personas de escuchar esto. Recuerden que todos somos iguales. Todos somos iguales. A mí mi Aunque mamá me llevaba al estadio pequeñita, me encantaba ir al estadio. sí. Es un fenómeno riquísimo, o sea, Ah, la masa, todo el mundo gritando. a mí me encanta esa experiencia en conciertos. También, me encanta. Eso es Uf. uno de mis lugares felices. Digamos, ahorita probablemente no vaya a ir por múltiples razones, pero imaginar cómo va a ser la residencia de Metallica en la esfera, en Las Vegas. O sea, yo digo, no es mi grupo favorito, pero ese concierto en ese escenario es como, debe ser surreal. Ajá. A mí nunca me gustaron los Backstreet Boys, pero si hubiera tenido la plata para ir, yo los voy a ver a la esfera. Claro. Porque, wow, pero a mí me encanta ir a conciertos. Esa comunión que se hace es riquísima. Me acuerdo una vez a un concierto que fui sola, al de los Enanitos Verdes con Café Tacuba hace siglos en el Saprissa. Y fui sola, porque el chavalo con el que estaba jalando en ese momento tenía que trabajar, amigos como que no nos pusimos de acuerdo, y fui sola y fue una experiencia maravillosa. O sea, bailando con gente a la par, gritando, bailando, todo súper rico. Qué Igual que delicia. viajar sola, es delicioso. Sí. Cuando vos viajas sola, o has viajado sola, eh, ¿qué es lo que más te motiva? E ir con mi tren de pensamientos interno. Y estar yo sola conmigo misma, escuchándome, pensando mucho, caminar sin rumbo. Y siempre lo he dicho, perderse en una ciudad es de las experiencias más lindas que puede haber, más maravillosas, porque entonces te ves obligado a buscar puntos de referencia, lugares que te hagan sentir seguridad, preguntar a la gente, conocer, probar comidas, eso me gusta muchísimo y estar yo pensando, así, ojalá
sin internet, sin nada, ¿verdad? Así que Sí, va sí, a sí. quitar el teléfono de la Sin mesa. tentaciones. Nada, o sea, estar vos en lo tuyo, eso me parece maravilloso. ¿Literalmente sola con tus pensamientos o escribiendo? Escribo después, escribo cuando llego, ahí saco la computadora, en caso de, o saco un cuaderno y tomo nota después, pero en el momento no lo hago, porque me gusta escribir ya, digámoslo así, que mi cerebro lo haya procesado, masticado un poquito. Total, Ujú, total. ujú. Sí, a mí me pasa. Me encanta caminar, me encanta estar en compañía de mis pensamientos. A veces me atrapan y me quedo así como, no entiendo dónde viene esto, pero me parece fascinante y hacia dónde me podría llevar. Y entonces me quedo así, ¿hasta dónde lo voy a estirar, verdad? Exacto. Ahorita estoy dándole demasiadamente a esta idea de hace rato, pero como que en estos días la retomé, de la preocupación general del fin de la humanidad, Mm. en contraste con el pico más alto de población en la historia de la humanidad. Me parece que hay demasiada tensión en esas dos ideas, entonces estoy así como, "Oh, ¿hasta dónde lo voy a llevar?". No sé, tal vez sale un chiste, tal vez sale algún artículo, no sé. No sé, a mí ahorita estoy viendo una serie, a mí la ciencia ficción no me gusta mucho, pero y no sé si esto en realidad calza como ciencia ficción. Estoy viendo esta serie Paradise. No lo he visto. Habla un poco en torno a eso, hacia al final de la humanidad y cómo salvar a una parte. No voy a hacer spoiler, pero está en Disney, por si la quieres ver. Eh, es realmente interesante. O sea, está muy bien hecha la serie y, y ahí estoy, atrapada ahorita. Me encanta. Doc, yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer los seres humanos para tener buena salud individual y, y para con otros es hacerlo todo. O sea, experimentarlo todo. Así como lo que me acabas de decir, darse la oportunidad de ir a un concierto solo, viajar y perderse en una ciudad, estar en compañía de los pensamientos, practicar algún nuevo deporte, eh, aprender a bailar si no sabes bailar, comer algo que nunca has comido antes, ¿verdad? Relacionarse con personas que vos decías, uy, no, ya ese grupo no lo voy a entrar a ese grupo, ver algo que, una película que vos decís, no, lo mío no es la ciencia ficción, vamos a entrar a la ciencia ficción, Ujú, a ver qué es ujú, la cosa. ujú, O sea, hacer todo lo que en algún momento, por alguna razón, nos limitamos o simplemente no teníamos la oportunidad. Cada vez que se nos presente una oportunidad para hacer algo nuevo, hay que tomarla. Eso es según yo. ujú. Y voy a decir por qué. Porque en la medida en que hagamos cosas nuevas, vamos a tener nueva información en nuestro cerebro. Y nueva información en nuestro cerebro nos va a abrir más la mente para entregarnos a la experiencia humana en este mundo, Ujú. ¿verdad? Si pensáramos en el conocimiento como una esfera, entre más metamos en esa esfera, más grande se hace la superficie de lo que no conocemos, ¿verdad? Es una esfera en expansión. A mí me encanta también. Y a pesar de que como persona ansiosa vivo con el juicio que yo misma tengo sobre mí, a mí me encanta hacer el ridículo. O sea, O sea, exponerte. exponerme, ¿verdad? O sea, si hay que bailar en público, reírse, cantar, hacer un chiste, llorar. A mí me encanta llorar. Y hay lugares o momentos donde yo sé que me provoca el llanto. A veces los busco. Wow. A mí ir a la puerta donde sale la gente en el aeropuerto, eso me dan ganas de llorar. Ver a la gente encontrándose con las personas que Oh, quieren, me encanta. Y yo a veces voy ahí y yo digo, ay, qué rico. El alma queda como enjuagadita después de llorar. O ver una película triste, ¿verdad? También es algo, o emocionarme por cosas, qué sé yo, en un partido de una final olímpica, cuando gana un equipo, ¡ah, qué la gente emoción, celebrando ¿verdad? ahí, sí. Celebrando, eso me dan ganas de llorar, o reírme a carcajadas, bailar, Ahorita que pusieron el video de este chico, Sebas Guillén, por ejemplo. Qué emocionante. O es sea, súper emocionante. entonces yo creo que eso, como a veces darle rienda suelta a nuestras emociones. Por eso el estadio yo creo que me gusta tanto cuando voy a ver un partido de fútbol, la gente enojándose, ¿verdad? Ahí es muy válido sentir enojo y a las personas nos cuesta mucho encontrar un lugar donde sea permitido enojarnos.
Ya después, ¿qué hacemos con ese enojo y las acciones agresivas? Es otra historia. Pero si en el estadio lo que vas es a gritar, ¡qué rico! Desahogarte. Dale, Ujú. pegale un saco de box si es lo que a vos te gusta, ¿verdad? Eso, a mí me parece que hacer el ridículo, ¿verdad? Entre comillas lo digo porque en realidad no es ningún ridículo, pero soltar tus emociones es de las cosas más liberadoras que ¿Es hay. algo que aprendiste en tu camino? ¿O siempre has tenido como esa inclinación? Siempre lo he tenido, siempre he Ya sido venías así. medio bombeta. Sí, sí, desde muy chiquita, chiquita tal vez no, desde mi adolescencia. Me tiraba en partidos políticos en el cole, me encantaba estar en el grupo de baile folclórico, actuar, siempre me ha encantado la actuación y todo eso, aunque nunca he tenido una formación. Ese tipo de cosas, el histrionismo me encanta, es como muy liberador. Ponerse una máscara y hacer un papel, riquísimo. Ujú. Bueno, para que anoten, para mejorar su calidad de vida. Sí, Definitivamente expresarnos de diferentes ujú, así es. maneras es un camino sanador. Doc, ¿en dónde te pueden encontrar en el mundo digital? En Instagram es donde más estoy. Ujú. La página se llama horrible. Así se llama la página. Ok. Se llama Doctora Isabel Arias-psiquiatra. Ajá. Ok. DRA.Isabel Arias-psiquiatra. Digo horrible porque yo Está muy nunca, largo. no, y porque yo nunca me he llamado doctora. Mis pacientes me dicen Isabel, muchos me dicen doc y doctora, por supuesto, pero en los expedientes, en la caja, cuando escribíamos a mano, yo nunca puse doctora Arias. Yo solo ponía mi apellido, Arias. Y eso lo aprendí de una psiquiatra que es una maestra. ¿Cuál es el marco de pensamiento para no poner doctora? Que a mí no me hace falta el título, que somos iguales, Ah, ¿verdad? Es un tratamiento horizontal entre vos y o sea, a yo. nivel de identidad vos dijiste, yo no soy eso. Ajá, o sea, no me hace falta. Me acuerdo en el internado una vez que el internado es el último año de medicina, es la práctica, ¿verdad? En un hospital había un muchacho como de 28 años, yo tenía 24, él con un cáncer de colon y una hija de 2 años en la casa y estaba muy mal, Juan Carlos. No sé qué habrá pasado con Juan Carlos. Y él en las mañanas yo llegaba, le tomaba los signos, ponía la nota en el expediente y él me decía, Isabel, y una enfermera me regañó, usted no puede permitir que los pacientes le digan así, usted es la doctora, dígale que le diga doctora Arias. Y yo me quedé viéndole yo, mae, es en serio, es un chavalo que tiene 4 años más que yo, que se está muriendo de un cáncer, tiene una chiquita en la casa, yo lo voy a joder con esa tontería. A mí no me bautizaron doctora, yo me llamo María Isabel Arias Martínez, él me puede decir cómo le dé la gana y cómo se sienta mejor, ¿verdad? Entonces, desde hace mucho yo me lo había quitado. Pero cuando abrí la página en Instagram, no sé por qué, o sea, en su momento quedó ahí y muchas veces he pensado en cambiarlo, pero bueno, todas las logísticas del algoritmo y de que si cambias el nombre y toda esa vaina me ha frenado, pero algún día me lo voy a quitar seguramente. Entonces me encuentran así en Instagram y en TikTok soy Isa Arias, psiquiatra, Ah, ok, ok. pero en TikTok casi no estoy. Facebook sí estoy igual que en Instagram, ¿verdad? Como Meta los tiene juntos. Ujú, ujú. Ujú. Y las personas podrían buscarte para consulta. Ahorita mismo me pasa que tengo la agenda cerrada. Ok. No estoy recibiendo casos nuevos, salvo mujeres en posparto o embarazos o algunas referencias de psiquiatras o colegas psicólogos también, porque no puedo darle citas de seguimiento con la frecuencia que me gustaría al estar muy llena. Entonces ahorita esa es la situación que tengo. Ujú. Pero por ahí ando. Al rato la abro. Total. Psiquiatría y psicoanálisis. Solo psiquiatría. Solo No psiquiatría. justamente por un tema de espacio no puedo dar terapia psicoanalítica porque en la terapia psicoanalítica requerimos alta frecuencia, entonces no puedo. Alta frecuencia es Varias veces por semana. ujú, Ujú. por un periodo también Sí, indefinido. yo estuve en análisis 3 años, 3 veces por semana. Ajá. Entonces sí, eso no podría sostenerlo. Ujú, Ujú. ujú. Doc, he disfrutado muchísimo conversar con vos. Gracias por darme la oportunidad de aprender de vos sobre una nueva versión de lo que significa ser humano en la Ujú. neurodivergencia y también tu significado de feminismo, ¿verdad? Ujú. Que es muy sano y necesario,
¿verdad? Esa conciencia de reconocer que hay diferentes versiones de la experiencia humana en personas que no vemos, pero que están ahí. Hay 8 billones de personas habitando este planeta que viven una realidad diferente a la tuya, a la mía. Creo que es importante tomarlo en cuenta para ser más empáticos y reconocer que lejos de estar juzgando o separándonos de los otros, podemos enriquecernos al interactuar abiertamente con los demás. Absolutamente. Muchísimas gracias a vos por la oportunidad para este espacio y enriquecerme yo con este intercambio tan lindo, tan florido y que el espacio se va rapidísimo, ¿verdad? Eso es lo rico cuando hay una conversación así tan honesta, tan genuina. Así que muchísimas gracias. Es un honor. Gracias, Doc. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Chao.